es quién gobierna este lugar y el fin en mente, reflexionar sobre cuáles fueron las instituciones y las autoridades que gobernaron en Nueva España. Esto es parte importante porque nos va a ayudar a entender cómo Nueva España va generando ciertas transformaciones para llegar a un gobierno mexicano como es el de nosotros hoy en día, ¿vale? Entonces vamos a comenzar. Nuestro primer key, nuestro primer contenido del key es nuevas formas de organización de la Nueva España. Estamos en la esfera 3 y esto nos va a ayudar a entender la siguiente parte, ¿vale? Nuestro primer contenido, instituciones políticas y económicas, nos menciona que prácticamente España tiene que dividir el territorio que había conquistado, porque no pueden gobernarlo de la misma manera, pues tienen que ir cambiando porque el territorio empieza a ser más amplio. Las primeras divisiones en este sentido son las gobernaciones, es decir, va a haber un representante de cada región que va a dirigir sobre ese territorio en específico, ¿vale? Pero no solo esto, porque en este mismo territorio que es de Nueva España, entonces va a haber capitanías generales, es decir, estas capitanías generales se van a llevar a cabo donde las regiones son difíciles de tener un control. Por lo tanto, en las capitanías generales siempre va a haber un dominio militar. Los militares siempre van a estar presentes porque son parte fundamental de este control de estas regiones, ¿vale? Además que son una posición estratégica, todo para tener comercio, para tener poder defenderse adecuadamente en cuanto si hay una lucha extranjera y demás, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí las características de esta división que va a ser en Nueva España. Pero no solamente tenemos esa, sino que también en esta parte van a generarse las audiencias. Las audiencias que van a ser la principal forma de organización, porque se habían dado cuenta que las gobernaciones y las capitanías generales no hacían las cosas como le convenía a España. Entonces la situación tenía que ser distinta. Y entonces se generan las audiencias, que las audiencias son principalmente tribunales en el cual se van a decidir de qué manera se va a llevar a cabo la justicia en Nueva España, ¿vale? Y se va a formar entonces la Audiencia Real y Cancillería de México, ¿vale? Esta se va a crear con el propósito de restar poder a Hernán Cortés. Recordemos que Hernán Cortés lo que va a empezar a crear es tratar de dominar gran parte del territorio, pero a su beneficio, dejando un poco de lado lo que sucedía o lo que quería la corona española, ¿vale? Entre las audiencias van a existir dos. La primera se crea en 1527 y va a estar presidida por Nuño de Guzmán. Esta primera audiencia va a ser un poco complicada porque este personaje que preside la primera audiencia va a ser muy violento y va a ocasionar que todas las personas que llegaban a Nueva España se percataran de eso y quedara como mal visto el gobierno de esta primera audiencia, ¿vale? Entonces, por las quejas que se empiezan a generar, esta primera audiencia desaparece y se crea otra en 1530 que va a estar a cargo de Sebastián Ramírez. Esta audiencia va a tener mejores resultados porque va a buscar un buen papel en cuanto a los indígenas. Esta segunda audiencia va a buscar principalmente defender a los indígenas, cosa que no se estaba respetando en ese momento, como pasó con Nuño de Guzmán, que no respetaba a los indígenas. Ahora bien, no va a ser la única audiencia que existía en este momento, sino que también se genera en 1548 la audiencia en Guadalajara, que principalmente es una forma de organización para poder seguir teniendo el control sobre los territorios conquistados, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí, hubo dos audiencias. Primero en el gobierno estuvo Hernán Cortés, vienen las audiencias, pero estas audiencias tenían ciertas funciones en específico. Por ejemplo, primero, cada audiencia se componía de un presidente y 4 oidores, ¿vale? Y sus funciones principales eran, primero, sancionar cualquier crimen que surgiera en este periodo, en este momento, con el propósito, pues, de tener orden, de mantener la paz y, sobre todo, seguir teniendo beneficios que estas tierras podían ofrecerle a España, ¿vale? La otra de las funciones que tiene es proteger a los nativos, cosa que en un principio no pasaba,
pero con el avance en la forma de organización y administración, se dieron cuenta que el atacar a los nativos no iba a dejar tantos beneficios como se esperaba, y entonces se empiezan a modificar ciertas cuestiones que van a ayudar a los nativos a poder desenvolverse mejor, y eso obviamente va a tener parte importante para las personas que dirigían las audiencias, porque otra de las funciones era establecer tributos y controlar los ingresos de los municipios. Es decir, la audiencia lo que va a promover es que siga existiendo el tributo, pero este tributo va a ser ahora para los españoles. Las comunidades indígenas van a seguir dando estos productos para los españoles, y obviamente esto va a empezar a generar cierta riqueza para las personas que tienen pues ciertos territorios indígenas, ¿vale? Pero en este desarrollo del ir y venir en formas y de ideas de organización y de administración, las audiencias, si bien hicieron un buen trabajo, o al menos la segunda, no dieron el resultado que se esperaba. Por lo tanto, se toma la iniciativa de cambiar esta forma, ¿vale? Y entonces se establece el virreinato. El virreinato tenía reales audiencias, que son las que les acabo de mencionar, y tenía en distintos lugares. Tenía una en Santo Domingo, estaba la de México, en Guatemala, Guadalajara y en Manila, ¿vale? Todo esto se genera, esta parte del virreinato se genera a partir del 8 de marzo de 1535. Ya el México prehispánico ya no existe en este momento, porque se empieza esta transformación de las audiencias, pasar ahora al virreinato. Y el virreinato es una institución política donde un virrey va a ser el que esté a cargo de todo el territorio, ¿vale? Entonces, como ya lo habíamos mencionado también, el primer virrey es Antonio de Mendoza. El virreinato realmente resultó favorable para los españoles, porque a partir de ello dura muchísimo tiempo, y dura hasta 1821, cuando surge la independencia, y entonces termina esta forma de gobierno, ¿vale? El virrey tenía también funciones en específico, que son las siguientes, ¿vale? Una de las principales funciones del rey era juzgar, es decir, va a sancionar a todas las personas que no estén haciendo lo que deben de hacer, ¿vale? Y para eso, obviamente, otra de las funciones del virrey va a ser crear leyes. Él va a decir qué se puede y qué no se puede hacer dentro del territorio de la Nueva España. Obviamente, siempre dirigidas y orientadas a lo que está pidiendo el rey en España, ¿vale? Otra de las cosas es encabezar a las milicias. En caso de que hubiera un conflicto con otro territorio, con otro país, etcétera, él iba a ser el encargado de dirigir este ataque, con el propósito de hacer que todo estuviera de manera adecuada dentro de Nueva España, ¿vale? Expedía decretos, designaba puestos, él decía quiénes iban a estar a cargo de las audiencias y demás, ¿vale? Y como les mencionaba, pues es defender parte del territorio, ¿no? Todo lo que conlleva ser virrey tiene que cumplir con estas funciones, ¿vale? Y sobre todo, era el presidente de la audiencia. Por lo tanto, él era como el encargado de tomar la última palabra de acuerdo a todo lo que sucedía en el territorio de Nueva España, ¿vale? Pero esto no era lo único que existía como forma de organización y administración. También estaba lo que se conoce como Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el alto organismo para la administración, ¿vale? Con el propósito de generar ciertas características en beneficio a Nueva España. Este estaba dividido en 2 departamentos del gobierno y un departamento de justicia, ¿vale? Este Consejo de Indias intervenía en todos los negocios, se encargaba del nombramiento de las autoridades, parte de la administración, la legislación, y sobre todo era la máxima instancia judicial, ¿vale? Se encargaba principalmente de toda esta forma de control que se ejercía sobre los dominados, ¿vale? Ahora, pero esto es en cuanto a la política. Pasemos un poquito entonces a conocer las situaciones de las instituciones económicas, ¿vale? Había 4 instituciones principales. La primera era la Casa de Contratación de Sevilla, que surge en 1503. Esto es en España, y el propósito de esto es tener una administración, tener
justicia, favorecer el comercio y sobre todo también la investigación, saber qué pasaba en los nuevos territorios, en las nuevas relaciones comerciales que se podían generar a partir del descubrimiento y la conquista de México. La Casa de Moneda, que se crea en 1535, que principalmente es la institución económica encargada de la creación de monedas, ¿vale? Y también esta Casa de Moneda se encargaba del cobro del quinto real, es decir, los españoles que tenían tierras en Nueva España podían tener alguna actividad económica favorable, ya sea ganadería, minería, agricultura, ¿vale? Pero tenían que destinar un porcentaje de esa producción a la corona española, sin más. Simplemente era una ley que estaba permitida y eso hacía que le tuvieran que pagar este quinto real a la corona española, ¿vale? Está el Consulado de Comerciantes, que se creó en 1592. Este se crea para regular y controlar el comercio. Llega un momento en el que se prohíbe el comercio entre virreinatos. Por ejemplo, no podría comerciar el virreinato de Perú con el virreinato de Nueva España. Y para eso se crea este Consulado de Comerciantes, para regular el comercio, establecer leyes, establecer normas, ver con quién podían comerciar en el interior o ver con quién podían comerciar en el exterior, ¿vale? Es decir, fuera de América. Y lo principal que hacía el Consulado de Comerciantes era resolver los conflictos que existieran en este proceso del comercio, ya que si no se regula la situación del comercio, la economía puede tener aspectos negativos. Por lo tanto, es importante tener cierto control sobre lo que se realiza en el Consulado de Comerciantes, en todo lo que conlleva el comercio, ¿vale? Ahora, está también la Real Hacienda Pública, que se genera en 1786. Esto también es muy importante porque se va a encargar de organizar, recaudar y administrar los impuestos, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que entonces en Nueva España las cosas van a empezar a modificarse, van a empezar a cobrar impuestos con el propósito de generar cierto ingreso al gobierno para colaborar en mejoras en Nueva España, ¿vale? También se encargaba de resolver los problemas entre los miembros de todo lo que conllevara la situación económica, desde la Casa de Moneda y el Consulado de Comerciantes. El propósito es que Nueva España tuviera una economía que realmente ayudara al desarrollo de Nueva España y que no solamente se quedara a manos de los españoles que vivían en Nueva España. Toda esta cuestión económica tenía que llegar directamente a España. Todo lo que se podía generar en cuanto a minería, la extracción de plata y de oro, tenía que llegar directamente a España. Y eso obviamente genera conflicto con alguna de las personas, porque si tú tienes un terreno donde puedes enriquecerte porque había plata, pues entonces ahí la corona española podía empezar a dudar acerca de lo que tú realizabas, de tu actividad. Podía creer que estabas robándote gran parte de lo que le correspondía a la corona española. Entonces la situación era un poco complicada en este proceso, ¿vale? Estas son las situaciones económicas, pero creo que algo muy importante que sucede en la transformación de Nueva España tiene que ver directamente con España, ¿vale? No podemos hablar de Nueva España sin hablar de lo que está sucediendo en España, que tiene una relación directa con Nueva España, porque a partir de lo que sucede en España, las cosas pueden modificarse en Nueva España. El primer punto es este: en el siglo XVIII, España empieza a perder poder político y económico. España va a dejar de ser la potencia que era en ese momento, porque una de las cosas que hace es tener una mala administración. Se confía mucho del avance que tiene, tanto económico por las colonias que tiene en América y también tiene un poco avance industrial. Esto ocasiona que ellos empiecen a despilfarrar su dinero, que lo gasten en cosas que no tienen mucho sentido, y obviamente esto va a tener repercusiones en cuanto al poder económico. Otra de las cosas que sucede en España que son bastante importantes y nos enseña el por qué la situación en Nueva España se modifica, es que muere el último descendiente de los reyes católicos y entonces se nombra a un sucesor que va a ser Felipe, que él pertenece a la casa de los Borbón. Felipe
se nombra Felipe V. Él tiene ideas bastante diferentes a las que se establecía con los reyes católicos. Por ejemplo, él tenía mucho las ideas ilustradas, es decir, esa nueva forma de concebir el mundo, esa nueva forma de tener ciertas características de ciencia en la forma de hacer las cosas, en una nueva explicación de todo lo que nos rodea, y eso va a ayudar a que las cosas empiecen a ser quizá mejores para algunos, pero para otros no tanto, ¿vale? Él empieza a decir que el poder del rey no tiene que ser absoluto, sino que tiene que tener un poder limitado. Tiene que haber otras personas que realmente colaboren en lo que se está haciendo, en lo que se está fomentando en estas transformaciones, ¿vale? Entonces, este rey Felipe V lo que va a hacer es aumentar los ingresos, va a querer que todo lo que se pueda obtener de donde sea llegue a la corona de España y a su vez pueda recuperar este poder. Y es así que este rey lleva a establecer las reformas borbónicas. Reformas borbónicas que, si bien van a favorecer a algunos, no van a dar tan buenos resultados en todos lados. Por ejemplo, una de las cosas que proponían las reformas borbónicas es combatir la venta de cargos, es decir, que haya una selección realmente adecuada y no que haya como ciertos procesos de corrupción, ¿vale? En 1786 establece las intendencias como una división administrativa, ¿vale? Es decir, las intendencias va a ser como una división política de Nueva España. Como hoy en día México tiene 32 estados, en ese momento, en vez de dividirse en estados, se dividía en intendencias, ¿vale? Iban a ser 12 intendencias y 3 provincias. Se supone que las reformas borbónicas iban a ser... iban a promover el libre comercio entre virreinatos, cosa que les había comentado hace un momento, no estaba tan de acuerdo en Nueva España, ¿vale? Se limita el poder de la iglesia, cosa que va a ser bastante complicado. Si la iglesia era una de las instituciones con mayor fuerza y mayor poder, cuando llegan las reformas borbónicas, la iglesia empieza a perder todo eso que se les había otorgado. Y entonces, por ejemplo, en Nueva España expulsan a los jesuitas, que era el grupo de evangelistas más allegado a los indígenas, ¿vale? Y también empiezan a crear un ejército más preparado. Aquí ya están pensando en que quizá pueda ocurrir algo que ponga de cabeza España. Y si recuerdan clases del año pasado, vimos cómo Napoleón Bonaparte llega a España y la conquista, ¿vale? Entonces ahí había algo que España estaba pensando que podía suceder, por eso tiene que preparar un ejército, ¿vale? Los beneficios para España eran bastante adecuados. Sin embargo, para Nueva España, las reformas borbónicas trajeron mayores complicaciones. Una, como les comentaba hace un momento, es reducir el poder y los privilegios. Todas las personas que tenían poder y privilegios empiezan a perderlos, empiezan a tener situaciones complicadas. La iglesia, por ejemplo, le empiezan a quitar sus bienes, sus terrenos que tenía se los empiezan a quitar, los vende el gobierno y el dinero se lo queda el gobierno. Entonces no es tan favorable para la situación que se vive en Nueva España. Y sobre todo, lo que genera mayor impacto es que aumenta el impuesto. Es decir, a las personas se le va a empezar a cobrar más por muchísimas cosas que estaban realizando.